El día de hoy voy a terminar la serie que había empezado antes de tener la serie, otra serie que ya terminamos el domingo pasado, que se llamó Cómo conocer a Dios. Pero antes de eso, si ustedes recordarán, había empezado otra serie que se llama Las 7 Cs de la historia. Las 7 Cs de la historia. Y yo no sé cuántos de ustedes sabían que la historia tiene un principio y un final. La historia para la raza humana. Y Dios nos lo reveló todo, gracias al Señor. No tienes que ir a Walter Mercado, no tienes que ir con la hechicera o la bruja, la que te vea el café, el fondo del café, no, la mano o las cartas. En realidad ya está todo escrito, ya está todo revelado de cómo empezó a existir los animales, los peces, las aves y cómo es que existimos nosotros los seres humanos. Todo está revelado. ¿Y qué tiene que ver Cristo Jesús y por qué Jesucristo y el cristianismo no lo podemos poner con el bonche de otras religiones que existen en el mundo? El cristianismo es punto y aparte, porque el cristianismo es único, es exclusivo. El cristianismo ni siquiera es una religión. Por eso cometen un error grandísimo la gente que en su ignorancia espiritual le llama al cristianismo una religión más. Están equivocados. El cristianismo simplemente es esto, en pocas palabras: Dios, el creador del cielo y de la tierra, del universo, de la raza humana, hace 2000 años más o menos se hizo un ser humano y nos vino a revelar al verdadero y único Dios, pero además también Él vino a ejecutar la salvación para cada individuo, para la raza humana. Entonces hoy terminamos, hemos visto 3, a propósito existen los CDs, con el día de hoy van a haber 4 discos, 4 predicaciones de las 7 Cs de la creación. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuál es la primera C? Perdón, las 7 Cs de la historia, ¿ok? Ya lo dije. La primera C, la creación, claro, ¿verdad? La primera C es, si funciona esto, la creación. En 6 días de 24 horas, simplemente, no complicado, claro. Recuerdan que hemos hablado del problema con los millones de años. Ya muchos teólogos, muchos pastores, muchos cristianos se han tragado la idea de que estos días de la creación de Génesis eran millones de años. Es pura tontería, hermano, es absurdo. La única razón por qué los pastores, los teólogos y mucha gente está cuestionando los días de Génesis es por la falsa teoría de la evolución. Desde que empezaron los evolucionistas, los ateos, a hablar de la evolución, entonces ya los cristianos están rascando la cabeza y cuestionando la Biblia y aceptando una palabra de un ser humano. ¿No les parece eso absurdo y tonto? Que en lugar de cuestionar lo que un hombre opina del principio, que ni estuvo ahí, es pura imaginación, la teoría de la evolución. ¿Quién estuvo allá? Nadie de los que están enseñando la teoría de la evolución. En lugar de cuestionar al hombre, el pensamiento humano y afirmar la palabra de Dios, lo que están haciendo muchos cristianos el día de hoy, horrible y tristemente, están astragándose la palabra de un simple ser humano que les digo ni estuvo allá, y están cuestionando la palabra del que estuvo ahí, del eyewitness, del testigo ocular, el que creó todo y el que lo reveló todo a la raza humana. Entonces la creación, después, ¿qué sucedió inmediatamente después de la creación? Otra C, caída o corrupción. Génesis capítulo 3, si ustedes quieren saber más de cómo se empezó el desastre en la raza humana, por qué hay pecado, por qué hay dolor, por qué hay injusticia, por qué sufren los pobres, por qué sufren los niños, por qué hay abuso sexual, por qué hay corrupción, por qué los zetas, por qué los narcotraficantes, por qué la borrachera, por qué la pornografía, por qué la prostitución, por qué el enojo, por qué la rabia, por qué la depresión, por qué todo eso. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dios creó a Adán y a Eva bien, pero los puso en un punto para ver si ellos le obedecerían o no. Dios no quiso hacer robots. Dios quería saber si realmente el ser humano lo iba a obedecer voluntariamente. Entonces le puso le dijo: este árbol no debes de comer, porque el día que comas de él ciertamente vas a morir. ¿Qué hizo Eva? Comió. ¿Qué hizo Adán? Comió. Y eso se le conoce como the fall, la caída. El día más triste de la raza humana sucedió en Génesis capítulo 3,
De ahí empezó la moralidad, de ahí empezó la ética, de ahí empezaron las religiones del mundo. Todo eso empezó en Génesis capítulo 3. Después de la caída, ¿qué sucedió? Una catástrofe mundial, global, un diluvio que cubrió todo el planeta Tierra, y el agua de ese diluvio subió hasta 15 pies de altura, más alto del punto más de la montaña más alta del planeta Tierra. ¿Entienden? Más alto sucedió, subió el agua, es decir, hubo un diluvio que fue juicio de Dios para la raza humana por el pecado. Si quieren ir más a la historia, lean Génesis capítulo 6 en adelante. Pero Dios en su gracia escogió a Noé y a su esposa, a los 3 hijos de Noé y junto con sus esposas. 8 personas solamente se salvaron, y Dios fue el que guió a ese arca gigantesca. A propósito, apoyen respuestas en Génesis, un paréntesis, Answers in Genesis en Kentucky, donde está el Museo de la Creación, tiene el proyecto de construir el arca de Noé a escala bíblica. Están, hermanos, súper emocionados. Yo estoy apoyando, y espero que ustedes también apoyen, esperemos también apoyar tal vez como iglesia. Pueden imaginarse, para refutar y, hermanos, callarle la boca a todos aquellos que están cuestionando que no, que el arca, que se iba a voltear, que puras tonterías, hermanos. Si la Biblia dice que Noé construyó un arca con la ayuda de Dios. ¿Saben cuánto tiempo tuvo Noé para construir un arca? Más de 100 años. Más de 100 años tuvo Noé para construir un arca. Unos cuestionan, no, eso no pudo haber sido. Bueno, lo que ya vimos es de que si en realidad hubo un diluvio global, lo que esperaríamos encontrar alrededor del mundo es fósiles de millones de huesos, ¿cierto? Sepultados, petrificados, alrededor del mundo, sepultados por capas de roca que el agua hizo. ¿Y saben qué es lo que encontramos en el mundo? Exactamente eso. Alrededor del mundo existen fósiles sepultados con capas de roca, hermanos, que lo que hizo el diluvio. Entonces sucedió una catástrofe. Después de la catástrofe, ¿qué cosa hubo? Después de esa tercera C. Confusión. ¿Por qué hablamos nosotros español? ¿Cómo explica eso la teoría de la evolución? Cuando el gorila empezó a hablar español, cuando el gorila empezó a hablar inglés, cuando el gorila empezó a hablar alemán. La teoría de la evolución, ellos no tienen respuesta, hermanos. Se la sacan de la manga y nada más dicen, bueno, millones de años. Claro, lo resuelven todo con millones de años. Todo se soluciona, give it a time, millones de años, millones de años. Esa es la salida más tonta y absurda de los evolucionistas y de los ateos, hermanos. ¿De dónde vinieron los idiomas? Dios. Y váyanse al libro de Génesis. Hubo una confusión. La humanidad quería construir una torre de Babel. Se orgullecieron y Dios los confundió, les confundió el idioma, el habla. Entonces ahí empezaron los idiomas del mundo. Y ahí empezaron unos a entenderse, y obviamente no entendían a los demás. Entonces empezaron a unirse y se propagaron por sobre la tierra. Una vez más empezó a poblar la tierra, pero ya ahora con diferentes idiomas. Después de la confusión, ¿qué sucedió? ¿Qué evento? La número 5C, la quinta C. Algo sencillo, hermanos. Tin, 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 tin. Cristo, ¿cierto? Cristo vino, aparece en escena nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. Cristo es el creador del universo. Cristo es el creador del cielo, de la tierra, de las estrellas, del universo, de los peces, de las aves, de los dinosaurios, del ser humano. Jesucristo, de acuerdo a las sagradas escrituras, es el creador y es el gobernante número 1. La Biblia enseña una Trinidad, Dios trino, es decir, Dios. Este es el único Dios que existe en el universo, que se ha revelado en 3 personas diferentes. Algunos dicen, pero ¿cómo no entiendo la Trinidad? ¿Y para qué la quieres entender? La Trinidad se acepta porque la Biblia lo enseña. Otra persona dice, pero es que ¿cómo es posible que Dios puede ser 3 personas? ¿Y por qué no? Si es Dios. Dios puede ser 5, puede ser 100, puede ser 1 millón de personas.
Pero la esencia es un Dios que se ha manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hace más o menos 2000 años. Dios Hijo dejó su gloria, su trono, y se vino a hacer uno igualito que nosotros. Un simple ser humano, con todas las características y atributos de un ser humano, 100% ser humano. Y eso lo vamos a celebrar ahora en Navidad. Navidad, nacimiento que da vida. Jesucristo aparece en escena y Cristo es el Salvador del mundo. Recuerdan que el ángel, cuando le apareció a María, le dijo: por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y habló porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Había un pecado, Génesis capítulo 3, la paga del pecado es muerte. En Adán tú pecaste, en Adán todos nosotros los seres humanos pecamos. Pecamos por naturaleza, involuntariamente, porque en Adán, Adán fue el primer representante de la raza humana. Él pecó, todos pecamos. Todos nacemos ya muertos en delitos y pecados en este mundo. Y la paga del pecado es muerte. Entonces tú naciste muerto espiritualmente, quien quiera que sea. Mira, no importa si lo crees o no lo crees. La realidad es que tú naciste muerto espiritualmente, porque la Biblia lo dice, la Biblia es la palabra de Dios, y tú eres un ser humano de lo que Dios creó. ¿Para qué apareció Cristo Jesús? Dos cosas, y es la siguiente C: la cruz y su resurrección. Recuerden que no solamente se trata de la muerte de Cristo, sino de la resurrección de Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Y después viene la consumación, el fin de los siglos, el fin de las edades, el fin del mundo como lo conocemos el día de hoy. Mucha gente no cree esto. Mucha gente no cree esto. O sea, les parece uno estar como entumidos en su mente, en sus pensamientos, en su mente. No pueden creer que realmente todo lo que vemos pasará. Este mundo es temporal. Dios lo dice claramente. Va a pasar, va a terminar. Viene la consumación. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Entonces vean, las 7 Cs de la historia: creación, corrupción, catástrofe, confusión. Después vino Cristo y la cruz y la consumación. Si no existe Génesis, si Génesis, no es historia literal, entonces no tenemos los cristianos fundamento para predicar el Evangelio. Para predicar y que tú entiendas el Evangelio, no hay manera de que entiendas lo que es el Evangelio que predican los cristianos locos evangélicos. No hay manera que lo entiendas si no vas a Génesis. Por eso es que mucha gente no cree en el Evangelio, porque lo estamos predicando mal. Nada más los cristianos de buena intención están hablando: cree en Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador, Cristo murió por tus pecados. Pero, ¿y por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Confucio? ¿Entiende? La gente no entiende. ¿Pero por qué Cristo? Porque Cristo pasa que es Dios, el creador del universo. Y pasa que en Génesis capítulo 3, el ser humano, la raza humana murió. Y ningún ser humano va a ser salvo de ese estado de muerte espiritual, ni por ninguna religión o filosofía o moralidad que pueda haber aquí. No importa si tú tienes sangre azul o piensas que tienes sangre azul. No importa que hayas nacido en lino fino, ¿cierto? O en una cuna blanca y fina. Pecador, muerto, igual que cualquier otro ser humano. Ni tu clase social te salva, ni tu educación te salva, ni tu moralidad te salva, ni tu religiosidad te salva. La religión es el intento de cada ser humano a su manera. Muchos van inventando religiones. El movimiento va de abajo hacia arriba. Son obras. Haz estas cosas y vas a ser feliz. Haz estas cosas y vas a ir al cielo. Haz estas cosas y Dios te perdona y te va a aceptar. El movimiento de toda religión es de abajo hacia arriba. El cristianismo no es religión, porque el movimiento no es de abajo hacia arriba. En el cristianismo es el movimiento de arriba, de Dios hacia abajo. Ninguna religión
Ninguna religión en el mundo enseña eso. El movimiento del cristianismo es Dios dio el primer paso, la primera iniciativa. Él tuvo la iniciativa de salvar a la raza humana. Como Dios sabía que el ser humano era pecador, entonces envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz. Y en la cruz, hace más o menos 2000 años, Jesucristo perdonó y quitó el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? Tu pecado. Ningún ser humano puede decir, yo no he pecado. El que si piensas que no has pecado, estás haciendo mentiroso a Dios. Y la verdad obviamente no está en ti. Tú naciste pecador y pecas. Esa es la triste realidad. Bueno, pero la buena noticia del Evangelio es que cuando Cristo estuvo en esa cruz, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un punto en la historia, hace más o menos 2000 años, sucedió este evento grandioso. Dios tomó los pecados desde Adán, la eternidad pasada, antes de Cristo, y tomó los pecados, todos los pecados y el pecado del último ser humano que va a nacer en este planeta Tierra. Todos los pecados, pueden pensar, y los puso en el cuerpo de su Hijo Cristo Jesús. Tus maldiciones, tus mentiras, tus orgullos, tus avaricias, tu pornografía, tus groserías, tus borracheras, tus drogadicciones, tus adulterios, tus fornicaciones, tus crímenes. Todo lo que el ser humano hace, lo puso sobre Cristo Jesús. Y Cristo Jesús absorbió tu pecado y murió en tu lugar, para que tú no tuvieras que morir. Cristo dijo, te amo tanto que mira, yo voy a tomar todos tus pecados, el castigo que tú merecías, yo lo voy a tomar, yo voy a ir a la cruz para que tú, si confías en mí, lo único que tienes que hacer es confiar en mí. Cristo murió, estuvo muerto 3 días y 3 noches, pero sucedió algo. ¿Qué sucedió al tercer día? Jesucristo resucitó de entre los muertos. Piensen en cualquier religión, en cualquier líder religioso. Jamás vayan a decir que resucitó entre los muertos, solamente Cristo. Van a todos los, hablamos de la religión católica, hermanos, todos los papas han muerto, ahí están sus restos. Buda, Mahoma, Confucio, todos han muerto. Y ahí está su sepulcro. Pero cuando Cristo, si uno va al sepulcro de Cristo, el día de hoy está vacío. De hecho, desde históricamente, hace más o menos 2000 años. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y ahora, ¿para qué resucitó Jesucristo de entre los muertos? Para ofrecerte salvación y vida eterna. Tú puedes buscar salvación y vida eterna en tu moralidad, en tu educación, en tu religión, todo no lo vas a encontrar. Bajo del cielo no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Al nombre de Jesucristo el ser humano puede ser salvo. Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Y ninguna carne, ningún ser humano, no flesh, ningún ser humano puede venir a Dios sino solamente por mí. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Hay 3 opciones nada más de las declaraciones de Cristo Jesús. Otra que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo y el Padre somos la misma cosa, somos lo mismo. Entonces, 3 opciones. Número 1, ¿qué pensarías de un hombre que dice que es Dios, pero en realidad él sabe que no es Dios? ¿Cómo lo calificarías? Un falso, un impostor, un mentiroso. Léete el Evangelio y jamás vas a llegar a la conclusión de que en verdad Jesucristo era un impostor, un mentiroso, un falso. No hay manera, si tú eres honesto, léete los Evangelios, no puedes llegar a esa conclusión. Otra opción pudiera ser, ¿qué pensarías de este hombre que pensaba que él era Dios, que pensaba que él era el Hijo de Dios, que por medio de él se llegaba al cielo? Pero él no era, pero él creía en realidad que él era. ¿Cómo le llamarías a un hombre así? Loco, ¿cierto? Loquito, como aquel que dice yo soy Napoleón Bonaparte y lo ves caminando en la calle, o aquel que dice yo soy una gallina y empieza a hacer así.
Él no era, ¿cierto? Si no era, pero él pensaba que era, pues estaba malo de la cabeza. Una vez más, lee los evangelios que están en la Biblia. Si eres honesto, ninguna persona llega a la conclusión de que Jesucristo era un loquito, un lunático. Un lunático no va a resucitar muertos, hermanos, se lo garantizo. Un lunático no va a echar fuera demonios con su palabra. Un lunático no va a decirle a una tormenta, ¡cállate! Y en ese momento se calla y todo vuelve a la normalidad. Un loco no hace eso. La tercera opción es que Jesucristo es exactamente lo que Él vino a reclamar ser en este planeta Tierra. Él dijo, yo y el Padre somos lo mismo. A mí me envió el Padre. El que me envió me dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que el Padre me dice que haga, eso mismo hago. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por ustedes, mis ángeles. Cristo cuando le iban a matar dijo, ¿qué piensan ustedes que yo no puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles para que yo no muera? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Jesucristo repetidamente dijo, yo no soy de aquí, yo voy a morir, yo voy a resucitar. Mi reino es celestial, a mí me enviaron, el que me envió repetidamente, dijo Cristo, el que me envió, el Padre que me envió a este planeta Tierra. La tercera opción es que todo lo que Cristo dijo es en verdad, es la realidad. Él es el Señor, Él es el creador del universo, Él es el Dios Salvador de la humanidad. Entonces es por eso Cristo resucitó. Vamos a ver algunos pasajes. Vean por qué tuvo Cristo que morir en la cruz, por qué tuvo Cristo que resucitar entre los muertos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y ese todos te incluye a ti, y están destituidos de la gloria de Dios. Se quedan no cortos a la gloria de Dios. ¿Quiénes todos? ¿Piensa que tú estás incluido en ese todos? Bueno, lo que pienses es irrelevante, ¿cierto? El punto es que tú estás incluido en ese todo. El punto es si lo crees o no. Pero la Biblia dice todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, Génesis capítulo 3, y junto con el pecado entró otra cosa, la muerte. Por eso es que los seres humanos mueren. La evolución no puede explicar la muerte, ¿cierto? Pero nada más dice que surgió la vida. Y entonces, ¿por qué se mueren? ¿Por qué se empezaron a morir los peces o los dinosaurios y los seres humanos? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero yo ni nacía, pero Adán pecó y es el representante de la humanidad. En Adán tú pecaste aún sin nacer y ya naciste muerto en delitos y pecados. Entonces, ¿para qué Cristo murió y resucitó? Para quitar el pecado introducido por Adán. Génesis capítulo 3. Por eso es que es necesario el Evangelio. Cristo vino a invertir o a religar la relación del ser humano con Dios que se había roto en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3. Se desligó, el Espíritu Santo de Dios abandonó al ser humano. Ahora, por medio de Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene una vez más al ser humano. Eso es la verdadera restauración. Dios quiere restaurar la vida individual de cada ser humano y la vida matrimonial. Él es el único que restaura a un ser humano, pero no al estado humano nada más. Y esta es una ilustración que yo hago siempre que platico con matrimonios que me vienen a ver y platicamos pues de la situación. El matrimonio está teniendo conflictos serios y serios conflictos a veces, hermanos, de que se llegan a herir, a odiar, a escupirse, a golpearse, a maldecirse uno al otro. Entonces, así no empezaron, ¿cierto? Cuando se casaron fueron novios, y cuando eran novios, ¿cómo andaban, cierto? Como en las nubes. Hasta la bicicleta le robaban a uno por ahí, no sé. Unos hasta se caían de la barda del árbol, yo no sé. Pero ustedes saben, hermano, toda relación matrimonial no empieza así como cuando están divorciando. Empieza emocional y bonito. Entonces, cuando vienen a mí, digo, bien, solo Dios puede restaurar su relación. Pero no, Dios no va a restaurar. El objetivo de Dios no es que Dios restaure su matrimonio a como empezaron. Si ustedes empezaron sin Dios y ustedes empezaron con una religión, eso no quiere Dios.
Dios quiere restaurar tu vida y tu vida, tu matrimonio, a su ideal, a como Él desea que cada matrimonio viva, y es estableciendo una relación con Dios. Porque piensen, si algún matrimonio se casó o empezó así más o menos y se deterioró la relación, es decir, para restaurar tu relación, ¿quieres volver a como empezaste? No, hay algo mucho mejor, y es seguir el plan de Dios. ¿Para qué vino Cristo? ¿Por qué murió Cristo y resucitó? Para conquistar la muerte, porque la muerte resultó del pecado. Ya no hay más muerte espiritual si estás en Cristo Jesús. Cristo vino y tuvo victoria sobre la muerte, y Cristo además murió y resucitó para ofrecernos vida eterna. Juan 3:16, vean, un pasaje muy conocido también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado o que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Creen que necesitamos ir a un seminario, hermanos? Honestamente, ¿creen que se necesita qué? Ayunar. ¿O qué para entender eso? ¿Qué dice la Biblia? Porque de tanto amó, unas Biblias versiones te va a decir, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Pues nosotros los seres humanos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Con un propósito lo dio. Para que todo aquel, me encanta eso, hermanos, porque al decir todo es la invitación a toda la humanidad. Todo, nadie se queda fuera. Pero cuando dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, aun cuando la invitación es para toda la humanidad, de toda nacionalidad, de toda religión, porque están perdiendo su tiempo los pobrecitos en la religión, de acuerdo a Dios. Están perdiendo su tiempo si tienen una religión y no es Cristo Jesús. You are wasting your time. Estás gastando tu tiempo. Entonces vean, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que cree en Cristo Jesús no se pierda. ¿Cuál es la perdición? La condenación eterna, la segunda muerte, la muerte eterna, del cual la Biblia habla, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vida eterna, acuérdense que no se refiere nada más a que cuando te mueras vas a ir al cielo. Vida eterna se recibe en ese momento que tú depositas tu fe en Cristo Jesús. No tienes que esperar morirte para recibir la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios, que por medio de su Espíritu Santo la implanta en el espíritu de un individuo, de un ser humano. Esa es vida eterna, la clase de vida que ahora empiezas a experimentar por tu fe en Cristo Jesús. Vida eterna es la vida de Dios, del Dios del universo. Dios es amor. Esa vida viene Dios a implantar en tu espíritu de hombre, de ser humano. Dios es paz. Esa vida ahora la tiene ese ser humano que acepta a Cristo Jesús. Dios es paciencia, Dios es perdón, Dios es amor. Dios tiene autocontrol. Esa clase de vida la empieza a vivir y experimentar todo ser humano aquí en este planeta Tierra, mientras caminamos aquí en este mundo, desde el momento en que uno pone su fe en Cristo Jesús. ¿Qué cosa tienes que hacer para recibirlo? Rinde tu vida a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tu pecado de incredulidad. Tal vez el ser humano dice, bueno, pero yo tengo mi religión. Good luck. Dios te bendiga. Échale ganas. Do your best. Haz lo mejor que puedas. Pero no vas a llegar a Dios. Vas a recibir el castigo, la condenación eterna. No importa lo moralista que sea. Mucha gente está confiando en que como son, no se portan mal. Han escuchado ese argumento. Bueno, yo tengo mi religión, yo no me meto con nadie, yo no... Bueno, pues síguele, pero estás muerto en delitos y pecados y no tienes vida. No hay manera. Rinde tu vida, arrepiéntete de tu pecado de incredulidad. Y cada vez que se predica el Evangelio, saben, el Espíritu Santo está trabajando en esa persona que aún no se arrepiente. Y algunos tal vez ya están convencidos, pero no convertidos, no quieren dar ese paso.
En el momento en que el Evangelio se predica, el Espíritu Santo está trabajando. Y si hay alguien, por ejemplo, aquí, o una de las personas que por el disco o en el internet van a escuchar esta predicación, si lo están poniendo atención, ahí está el Espíritu Santo ya convenciendo. Pero la decisión es, ¿qué vas a hacer después de eso? ¿Qué vas a hacer? Te vas a arrepentir y vas a confesar y decir, Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de mi incredulidad en ti y realmente hoy creo, Señor, que tú en verdad eres Dios, que te hiciste un ser humano y moriste para perdonar todos mis pecados, pero resucitaste al tercer día para ofrecerme vida y salvación, vida eterna. Y decirle, Señor Jesucristo, hoy me arrepiento y te pido que vengas a mi corazón. Recibo tu perdón. ¿Escucharon? No dice la gente que se arrepiente, Señor, perdóname, Dios mío, te pido que me perdone. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Eso es invento de los evangélicos cristianos, es decir, pídele perdón a Dios. No existe en la Biblia. Dios ya lo hizo hace 2000 años. Lo único que tienes que hacer es no pedírselo. Si te lo está ofreciendo desde que naciste, desde Cristo Jesús que murió, el Evangelio, el perdón de pecados por medio de Cristo se le ofrece a toda la humanidad. No te lo tienes que pedir, tienes que aceptarlo, tienes que creer que te lo está ofreciendo gratis si tan solo rindes tu vida a su Hijo, Cristo Jesús. Hay otro pasaje, vean, Mateo 28. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, porque Cristo resucitó, esto ya fue cuando a los 3 días, no teman ustedes porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado, como dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto. No solamente fueron unas cuantas personas, hermanos, no solamente fueron mujeres, después los apóstoles fueron y todo el mundo, asumo y estoy seguro que en ese tiempo todo el mundo iba a visitar la tumba de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para asegurarse de que en verdad Cristo no estaba ahí. Y ustedes saben, los romanos empezaron a decir mentiras y no es nada nuevo. Las mentiras surgieron para decir, digan que estaban dormidos y que los discípulos le robaron el cuerpo. Háganme favor, dormirse un soldado romano, eso es tonto. Un soldado romano no se dormía. Si se dormía un soldado lo mataban, ellos sabían. ¿Y cómo va a saber un soldado que está dormido lo que pasa cuando está dormido, cierto? Pero eso lo inventaron y dice la Biblia que hasta el tiempo que escribieron el libro de los Hechos seguían diciendo eso. Y el día de hoy siguen diciendo pura mentira también. Pero la Biblia dice, no, está ahí, ya resucitó de entre los muertos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, dice la Biblia, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero vean una vez más, habiendo resucitado. Marcos 16:14, una vez más, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, a los 11 apóstoles. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué le reprochó Jesucristo a sus propios discípulos? Su incredulidad. Y ¿sabe? Cristo le dijo, yo les dije que iba a morir, iba a estar muerto 3 días y 3 noches, iba a resucitar. Y ahora vienen unas personas que le dicen a sus discípulos, Jesucristo resucitó, no está ahí, un ángel me dijo. Ya, tan loca, no le hacían caso a la gente. Cristo reprocha la incredulidad. Los evangélicos sabemos lo que estamos hablando porque hemos experimentado nueva vida. Jesucristo en verdad es el Hijo de Dios. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo en realidad regenera un corazón. Jesucristo hace el milagro más grande, convertir a un pecador muerto en delitos y pecados a un Hijo de Dios, santo, limpio, justo delante del Señor. Ese es milagro de milagros. Segunda de Timoteo, vean, también dice Pablo, un apóstol, a un joven llamado Timoteo, cristiano, le dijo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces es muy importante entender que la cruz y la resurrección son parte importante de la historia. Y en el tiempo que nos resta viene la última C, y la última C tiene que ver con la consumación. Quiero definir lo que es consumación. Y ahí está ahí ahora sí está en la pantalla.
¿Qué es consumación? Vean, dice el acto de consumir, la consumación, por ejemplo, de un contrato por firma mutua. El contrato se consuma cuando los dos contratantes firman. Dice específicamente la consumación de un matrimonio, el fin, eso es consumación, el fin es consumación, el término, pero me gusta la tercera, vean, dice realización de una acción o proceso de manera que queda completo o finalizado. Esa es la consumación y de acuerdo a la Biblia, ok, eso de consumación, se va a consumar, estoy muy retrasado, hermanos. Ok, sí, es la consumación. Entonces vean, regreso a lo bueno en gran manera, no sé por qué se salió ahí. Ok, regreso a lo bueno en gran manera. ¿Dónde escucharon esa palabra? Y vio Dios que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 2. Después de que Dios creó a los peces, las aves, los animales, los dinosaurios, los seres humanos, dice el sexto día, después de que creó Dios al hombre, dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Ahora, yo sé que algunas personas, incluyéndome a mí, decimos qué bonita creación de Dios, ¿cierto? Porque vemos los animales y nos quedamos, wow, más cuando estudian cada característica de cada animal. Cuando vemos las plantas, las flores, decimos, wow, qué Dios, nos fascina. Vemos los peces, los colores, wow, qué precioso. Los monstruos, los dinosaurios, hermano. O sea, imagínense un animal tan grandísimo, wow, Dios. ¡Qué grandioso Dios! Y estamos hablando después de la caída. Después de la caída de Génesis 3, todo lo que vemos. Pero antes de la caída, cuando Dios creó todo el sexto día, cuando creó al hombre, después dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí todo era bueno en gran manera. Ese es el propósito de la consumación. Un regreso a lo bueno en gran manera. Eso es real, es un hecho. Ese momento viene, no es una imaginación, no es fantasía, no es un wish, un deseo nada más. En realidad, la humanidad específicamente los cristianos, porque acuérdense, religiones no, Dios no acepta religiones. Dios solamente acepta aquellos que rindieron su vida a su Hijo Cristo Jesús. Dios es el que pone las reglas para que el ser humano vuelva ese día al estado eterno. No lo pone el ser humano. Dios puso la manera, y la manera de Dios dice solamente por medio de mi Hijo Cristo Jesús. Ese tiempo, esa consumación viene a lo bueno en gran manera. La muerte, la enfermedad, las espinas y la corrupción son solo algo temporal de la creación de Dios que empezaron en Génesis capítulo 3. Porque hay espinas, porque hay dolor, porque hay sufrimiento, Génesis capítulo 3. Porque hay veneno en los animales, Génesis capítulo 3. Porque hay animales carnívoros, Génesis capítulo 3. Todo empezó en Génesis capítulo 3 con la caída de la raza humana. Según de Corintios 4:16, vean. Porque esta leve tribulación momentánea. ¡Qué tremendo! ¿Saben a qué se refiere cuando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice esta leve tribulación momentánea? Al sufrimiento que estamos viviendo nosotros los seres humanos mientras estamos aquí en la tierra. 100 años. ¿Quién va a vivir 100 años? Aparte de mí. ¿Tú vas a vivir 100 años? No quiere, creo. Ok, yo quiero vivir 100 años, hermano. Pero ok, lo que Dios diga. Pero supongamos que vivimos 100 años, vean, 100 años, hermano, comparado con la eternidad. Ok, 100 años, la eternidad. Ok, ¿qué son 100 años? Nada. Desde esa perspectiva podemos ver nuestra vida en esta tierra comparada a lo que viene, porque vamos a estar con el Señor en ese estado antes de la caída, a lo bueno en gran manera, por los siglos de los siglos, 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 por toda la eternidad, hermanos, para siempre, jamás. Ahí voy a estar yo 100% garantizado, hermano. Ahí vas a estar tú 100% garantizado si estás en Cristo Jesús. Se va a acabar todo eso.
Porque esta leve tribulación momentánea, si entre sufrimos aquí, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ya viene, Señor, ya viene ese día. Se acerca. Entre más sufres aquí, creo que más vas a disfrutar la eternidad, ese tiempo glorioso cuando estemos con el Señor. Miren lo que está sucediendo, miren la maldad. O sea, hermano, yo me pongo a llorar solo. Yo no sé si ustedes han oído, pero yo me pongo a llorar, hermanos, de ver la dirección que el ser humano sin Dios está tomando. O sea, es una palabra, hermano, es una popó. Y no quiero decir caca porque aquí no me permiten, pero popó sí. Y ya lo digo. Hermano, el pecado del ser humano es la cosa más asquerosa. Vean lo que está sucediendo. Miren el ser humano lo que es capaz de hacer, hermano, por vivir alejado de Dios. Entonces, y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. O sea, la humanidad, ¿cierto?, paga justo por pecadores, decimos todos. Simplemente hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hermano. Hay mucha angustia en el mundo. En el internet realmente uno puede ver imágenes que te dejan sin aliento, que a mí literalmente me han dado dolor en el corazón, me han dejado sentados, hermanos, por unos minutos, de cosas que el ser humano sin Dios está haciendo el día de hoy, causante del dolor, el sufrimiento, la angustia más asquerosa, más horrible que nos podamos imaginar. Horrible, violación de niños recién nacidos, hermano, sexo con animales, sexo con perros, con caballos, sexo, hermano, el ser humano, imagínense. Pornografía a morir, de hecho en la televisión, el ser humano se acostumbra. Alguien del pasado dijo, si tú miras por un poco de tiempo el pecado, te acostumbras a él, y eso es lo que está pasando. Cuando jamás se vería dos hombres besándose en la calle, hermano. Bueno, síguelo viendo. Al principio, ¿cómo es posible? Le tapa los ojos a su niñito, pero síguelo viendo. Y después se hace normal, se vuelve común, se vuelve normal. En el estado de California hay gente, es la ley, te permite andar totalmente desnudo. Y te protege la ley. La gente que ve a un hombre desnudo es tu derecho, él quiere andar desnudo. Entonces la gente al principio asumo que le tapaban los ojos a niños, después lo sigue viendo, es normal, se hace normal. Pero no para Dios, hermanos, no para el Señor. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y miren el consejo del Señor, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. ¿Escucharon eso? Palabra de Dios, las cosas que se ven son temporales, incluyendo tu ropa, tu carro, tu casa, tus aretes, tus vestidos, tus zapatitos, tu porquería. Es basura cuando uno llega a entender realmente la grandeza del conocimiento de Dios. Esas cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y me asumo que el corazón de Dios se ha de doler cuando ve a una persona que pues es cristiano o es hijo de Dios y está embobado con las cosas que se ven. Pasa horas en las cosas que se ven y descuida su relación con Dios. Y no le da tanta prioridad a las cosas que no se ven. Tu salvación, tu relación con el Señor, la vida eterna. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, todo es temporal. Todas las cosas que ves son temporales, pero las cosas que no se ven, las cosas de Dios, son eternas. Entonces vean, es un regreso a lo bueno en gran manera. Ya no habrá más lágrimas, ¿no? Dan un gloria a Dios, hermanos, un bendito sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos derramado lágrimas por una o por otra causa aquí en la tierra, hermanos? Esa es una experiencia humana,
pero ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento. Sí, Sandra, ya no te va a doler tu hombro, ya no te va a doler tu brazo, ya no te va a doler acá, ya no te va a doler la cabeza, ya no va a haber dolor, punto. No va a haber más sufrimiento, no va a haber más muerte. No más necesidad de solo de luna para proveer luz, porque la luz será provista por Dios mismo. No habrá más maldición por causa del pecado. Todo será en ese tiempo restaurado a lo bueno en gran manera de Dios antes de la caída. Y el que quiera puede leer en su casa Apocalipsis capítulo 21, porque ahí es donde el Señor habla de la consumación de los tiempos. Todo será restaurado a lo bueno, ya no más a Dios. ¿Cuánto nos hemos despedido de un ser querido, hermanos y hermanas? Pero ya no va a haber más a Dios, ya no más separación. Si hay una cosa que duele el día de hoy, cierto, es tener que decir adiós a un ser querido que parte de este mundo, pero ya no más funerales, ya no más llorar en un ataúd donde está tu hijo, o donde está tu hija, o donde está tu papá, o donde está tu mamá, y que le dices adiós. Ya no más va a existir eso, hermano. Goodbye is not forever. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán a Romy. Ella simplemente se adelantó, hermano. Y yo lo dije la vez pasada, Romy, en este preciso momento en que ustedes están mirándome y escuchándome, yo estoy hablando, en este preciso momento Romy está en la presencia del Señor Jesucristo, en quien ella puso su confianza cuando estuvo aquí viviendo con nosotros en este mundo. Goodbye is not forever. El adiós no es para siempre. El adiós no es para siempre, hermanos. Hay esperanza para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. El cristianismo es exclusivo. A la gente no le gusta. A la gente no le gusta que digamos esto, que solamente por medio de Cristo se llega al cielo. Pero Dios lo dice en la Biblia. No podemos cambiar la Biblia. Es Dios. Empezar a decir otra cosa sería hacer a Dios mentiroso, y ay de nosotros que empecemos a cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Ay de nosotros. Solamente Jesucristo es el camino. Apocalipsis 21, vean lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y vean lo que dice Juan, hermano. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Esa es una ciudad de la que la Biblia habla, hermano. Allá en un lugar ya existe esa ciudad, calles de oro, mar de cristal. Ahí vamos a andar. Y esa ciudad, Juan, Dios, Jesucristo se le reveló al apóstol Juan y le reveló. Y por eso Juan dijo, y vi yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender, dice, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Este es el estado final, hermanos, la consumación. Dice, y él, Dios, morará con los seres humanos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y por eso el apóstol San Juan escribió estas cosas.
Dios le dijo, escribe eso. Estas palabras son fieles y verdaderas. Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Entonces, la consumación es una parte muy importante del futuro. Esa es la consumación. El libro de la historia del universo es la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo empezó todo? ¿O quieres rascarte la cabeza con la teoría de la evolución, lo que dicen los ateos? ¿Quieres algo racional, simple, consistente? Aquí está. ¿Quieres saber por qué existen dinosaurios? Aquí está. ¿Por qué existieron los dinosaurios? Bueno, todavía yo creo que las iguanas, los cocodrilos, las tortugas son parte de los dinosaurios. Pero ese es otro asunto. ¿Quieres saber por qué hay animales? Aquí está. ¿Quieres saber por qué hay aves? Aquí está. ¿Quieres saber por qué hay peces en el mar? Aquí está. ¿Quieres saber por qué existe el ser humano? Aquí está. ¿Quieres saber por qué existe el pecado, la maldad, el sufrimiento? Aquí está. ¿Quieres saber por qué tenemos los cristianos esperanza? ¿Por qué Cristo vino hace 2000 años? Aquí está. Todo está en la palabra del Señor. Entonces vamos a nombrar por último, y con esto terminamos, las 7 Cs de la historia. ¿Cuál es la primera C? ¿Cuál? Creación en 6 días normales, no millones de años. De ahí viene la... Claro, porque ya lo vieron ahí. Y de ahí viene catástrofe. Después de la catástrofe, confusión, los idiomas. Después de la confusión aparece Cristo, y con Cristo después la cruz y la resurrección. Y el último es la consumación de las edades o la consumación de los tiempos. Ok, déjenme hacer repaso, vean. Día número 1, ¿qué creó Dios? Ok, vamos a ir rápido. Y la tierra, el espacio, el tiempo empezó en el día número 1 de la creación. Día número 2, ¿qué cosa sucedió? La atmósfera, separación de las aguas de las aguas. El día número 3, ¿recuerdan? No, hubo en la tierra seca, las plantas que con semilla, y Dios dijo que cada árbol dé fruto, pero que ese fruto ya tenga la semillita. Ahí empezaron las semillas, y por eso es que existen el día de hoy. Número 4. Ok, sí, el sol, la luna, las estrellas en el día 4 de la creación. Día número 5. Sí, los animales, incluyendo a los dinosaurios.